estamos ya con algunos invitados de nuestro panel político. Estamos con Álvaro Elizalde, senador presidente del Partido Socialista. Estamos con la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores. A ver, contagios, cuarentenas. ¿Qué les parece esta idea de Joaquín Lavín de sacar fondos de la AFC para la urgencia de tantas familias chilenas en este minuto? A la vuelta de la pausa, todos estos temas. Bueno, ya estamos con parte de nuestro panel político, Camila Flores de Renovación Nacional, Álvaro Elizalde del Partido Socialista. Lo decíamos en el bloque anterior, senador Elizalde, que también los senadores y diputados podrían tomar la iniciativa y ver a través de una ley si hay una reforma constitucional para postergar las elecciones que vienen, pero parece ser que nadie, mucho se ha querido hacer cargo de esto. Finalmente se le está dejando a que el gobierno lo decida. Está muteado, senador, ¿no? ¿Aló? ¿Hola? Ahora tengo sonido, sí. Ahí sí. Escuchó mi pregunta, ¿no? Sí, perfectamente. ¿Por qué no toman ustedes finalmente la iniciativa respecto a postergar las elecciones? Mire, ¿qué he dicho yo? Algo muy simple, que efectivamente la postergación de las elecciones debe adoptarse como una decisión de carácter sanitario y por tanto hay que escuchar a los expertos. Sobre esta base hay que adoptar la decisión que corresponda y no sobre la base de otra consideración. Ahora, le quiero recordar, Monse, que yo soy autor de la iniciativa que postergó el plebiscito, emocionante, la reforma constitucional. También la que estableció lo que se conoce como el plebiscito seguro, que estableció condiciones extraordinarias para la organización por parte del CERVEL del plebiscito pasado. Y también de la iniciativa que estableció la elección en 2 días. Soy autor de todas esas iniciativas. Pero en todas ellas, particularmente en la que postergó el plebiscito, antes hubo un acuerdo político previo. ¿Por qué razón? Porque si se presenta un proyecto y no están los votos, se va a generar una expectativa de que la elección se va a postergar sin que así sea, y eso podría generar mayor confusión. Entonces, ¿qué es lo que hemos propuesto? La necesidad de la próxima semana establecer un diálogo con los expertos, obviamente con el gobierno, y sobre esa base llegar a un acuerdo. Y si ese acuerdo obviamente se materializa, se tiene que concretar en la presentación de una reforma constitucional, pero no generar expectativas que no necesariamente se van a cumplir, porque es sabido que el gobierno y particularmente la coalición de Chile Vamos es contraria a la postergación. Pero, senador, ¿por qué empezar el diálogo la otra semana si todos sabemos en Chile, de usted que es senador de la República hasta un simple ciudadano, que todas las medidas que pasan hoy día en términos de pandemia o de COVID se ven en 14 días más? ¿Por qué empezar a conversar algo que va a pasar en 11 días más si teníamos que conversar antes? No. Esta es la parte que no me cuadra del puzzle, digamos. Entiendo lo de las expectativas, entiendo todo, pero no me entiendo que si todos los chilenos sabemos que una decisión que se toma hoy día, lo han dicho todos los especialistas, y ya lo sabe todo, hasta los ciudadanos que ni siquiera tienen que ver con la salud, saben que la decisión que se toma el día 1 repercute el día 14, ¿por qué van a empezar a conversar cuando quedan 12 días para las elecciones? Sí, muy buena pregunta, Julio César. Nosotros este planteamiento lo venimos haciendo hace por lo menos 3 semanas atrás. De la misma forma que, por ejemplo, el voto en 2 días lo planteamos el año pasado. Y recién en febrero de este año el gobierno se convenció que era una buena idea. Antes se había opuesto. Nosotros hace ya varias semanas venimos planteando la necesidad de tomar esta decisión escuchando a los expertos. Bueno, pero... Y en ese sentido... Pero si ustedes tienen iniciativa parlamentaria, vamos a terminar al tiro. Pero esta es una reforma constitucional que no depende de la voluntad de un partido, de un parlamentario, de un sector político. Requiere 2/3 de ambas cámaras. Y por eso, mientras obviamente la coalición de gobierno no esté disponible, no se puede avanzar en una decisión en esta materia. Pero nuestra postura, si usted revisa las declaraciones que yo he hecho, fueron realizadas por lo menos hace 3 o 4 semanas atrás. Preguntémosle a la diputada, porque usted dejó entrever, lo dijo como rapidito, senador, entremedio, que usted cree que el gobierno tiene la percepción que a la derecha, es que he escuchado de todo, que a la derecha le conviene y que a la derecha no le conviene correr las elecciones. Y parece ser que acá hay un tema. ¿Qué fue lo que dijo usted? ¿Que le conviene o no le conviene? No, dije que la coalición de gobierno y el gobierno hasta ahora son contrarios a postergar las elecciones. No he señalado por qué razón, habrá que preguntarle a ellos. Pero, de hecho, yo he hablado con los ministros en las últimas semanas y ellos han señalado que la coalición de gobierno es contraria a postergar las elecciones. Y el gobierno ha señalado que las condiciones sanitarias podrían ser las adecuadas, así lo han dicho por lo demás las propias posibilidades que han realizado, para realizar las elecciones. Esa es la postura del gobierno. Nuestra postura es distinta. Nosotros decimos, miren, aquí hay que ser serio, la salud siempre es lo más importante,
Por tanto, una decisión de esta naturaleza se debe hacer escuchando a los expertos sobre la base de la proyección de la pandemia, particularmente de los contagios. Y de ser necesario, para la salud de las chilenas y chilenos, no nos podemos oponer a una iniciativa de esta naturaleza. ¿Qué opina la diputada Flores? Es que lo que pasa es que atendiendo a lo que dice el senador, atendiendo a lo que seguramente nos va a decir Camila, ni siquiera es como malintencionado, es torpe. Es como... ni siquiera quiero hablar de intenciones, como que es torpe todo, porque no, vamos a empezar a discutir cuando ya no hay nada que hacer, digamos, no antes, ¿me entiendes, no, Camila? No entiendo los tiempos de la política, no lo estoy entendiendo. Los tiempos de la política son siempre lentos, pues, Julio, ese es el problema. Los saludos, te saludo Monse, Álvaro también. Mira, yo la verdad es que no comparto lo que dice Álvaro en que toda la coalición de gobierno se opone a postergar las elecciones. Ya, al menos yo en mi caso, si nos llega este proyecto y si efectivamente los expertos en la materia, que yo comparto ahí lo que dice el senador respecto a que tienen que ser las personas que saben. Yo soy abogada, no soy médico, no soy experto en el área, y espero que todos aquellos expertos, tanto del gobierno, del Ministerio de Salud, del Colegio Médico, en fin, todas las personas que saben de la materia, nos digan, miren, si efectivamente esto hay que postergarlo, y si esa decisión se toma, y estoy de acuerdo que tiene que ser lo más amplio posible, porque efectivamente, Monse, son hartos los votos los que hay que tener. Ya 2/3 no es menor, no es fácil conseguirlo, y por eso tiene que haber harta transversalidad en esto. Y yo, a lo menos, si eso, Julio, llega a ocurrir y llega a este proyecto, yo lo voy a votar a favor de todas maneras. Yo creo que, o sea, no puedo tener la certeza, ya, porque no lo hemos conversado a lo menos con la bancada de Renovación Nacional, pero sí, yo creo que la mayoría de los colegas de Renovación Nacional, al menos, sí estaríamos disponibles a postergarla, porque yo creo que claramente aquí lo primero es la salud de los chilenos, ya. O sea, imagínense hoy día con más de casi 8.000 casos de contagio. O sea, es terrible, Julio. Nosotros acá en la región de Valparaíso tenemos más del 90% de las camas críticas ocupadas. O sea, nosotros acá en la región de Valparaíso podemos llegar a lo que no llegamos el año pasado, que era el dilema de la última cama. Y tienen varios días la región las cifras récord. Tienen varios días la región las cifras récord. Así es. Desgraciadamente, ahora, Julio, era obvio, porque como no se modificó el permiso de vacaciones, recordemos que el destino de vacaciones que más optaron los chilenos era la región de Valparaíso. Ya, entonces yo creo que era bastante evidente que esto nos iba a pasar, y desgraciadamente en la región, mañana nosotros vamos a estar prácticamente en toda la región de Valparaíso en cuarentena, igual que ustedes en Santiago. Entonces, si ustedes me preguntan a mí responsablemente como diputada de una de las regiones donde tenemos los peores números, por supuesto que si hay que correr las elecciones, no sé cuánto tiempo, pero habrá que correrla. Pero aquí yo también estoy de acuerdo con lo que dice Julio respecto al tema de los plazos. O sea, ya no nos queda nada. Yo espero que esta iniciativa y este acuerdo transversal, que no sé, ojalá la lidere el gobierno, el ministro de Salud o quien sea, y se converse con los líderes de la oposición, del oficialismo, ¿cierto?, los presidentes de los partidos, no sé, como ellos quieran, para lograr un acuerdo lo más transversal, como decía el senador anteriormente. Hay que hacerlo, pero no hay que hacerlo a último minuto. ¿Sí? Bueno, yo estoy de acuerdo. Ya es a último minuto. Sí, claro, ya es tarde. Diputada, ustedes son de partidos políticos. Si se postergan las elecciones, ¿cómo lo van a hacer para que los grandes perjudicados de la postergación, que son los independientes, no salgan más perjudicados? Porque finalmente los partidos políticos tienen espalda económica, tienen más plata por voto, cuentan con mucho más plata para campaña, con experiencia, con grupos de apoyo, etcétera. Pero resulta ser que acá hay un fuerte movimiento civil de independientes que ha luchado por estar presente, y que si se les posterga el plebiscito, ellos ya se gastaron la poca plata que tenían. Es decir, ya tiraron, la verdad, que toda la carne a la parrilla que tenían. No tienen de dónde sacar más plata muchos de ellos. Y finalmente esta va a ser una decisión del Ejecutivo en conjunto con los partidos políticos. Y aquí se puede dejar en total abandono y en desventaja en esta competencia a los independientes. Entonces yo creo que tiene que pasar esta decisión también por pensar, y no pensarlo a última hora cuando sea de nuevo la campaña y la franja televisiva, pensar cómo no se va a perjudicar de esa manera a los independientes.
Yo estoy de acuerdo también contigo, o sea, nos pasó con la franja, en la Comisión de Constitución estuvimos a último tiempo, ¿cierto?, viendo el tema de la cantidad de minutos o segundos que ellos tenían, ¿cierto?, en la franja electoral. Yo creo que efectivamente si se llega a tomar este acuerdo transversal, bien amplio, de correr las elecciones, es que los expertos sanitarios nos señalan qué es lo que hay que hacer, también por supuesto que una de las aristas a contemplar tiene que ver precisamente, ¿cierto?, con el tema del financiamiento y tiene que ver también con el tema de la franja. En fin, hay muchos elementos que son adicionales, yo estoy de acuerdo contigo, y ahí también con el tema del gasto, porque hoy día nosotros tenemos fijados por ley, ¿cierto?, los topes de gasto de los distintos candidatos para los distintos cargos que esté finalmente postulando. Entonces ahí probablemente también tenemos que hacer una legislación, y aquí va a tener que también entrar la opinión del CERVEL desde mi punto de vista, de poder llegar con ellos también a un acuerdo de cómo podemos quizás en ese tiempo adicional que van a tener que hacer, quizás meses, porque no sabemos cuánto más habrá que prorrogarlo, si habrá que correrla 1 mes, 2 meses, y todo ese tiempo, ¿cierto?, los candidatos tienen que seguir financiando sus campañas, como ustedes bien señalan. Probablemente ahí también va a haber que hacer una modificación respecto al aumento de la posibilidad de gasto que tenga cada candidato, y ahí el CERVEL, más allá de los partidos políticos, por supuesto, del gobierno, también el CERVEL va a tener que dar su opinión. Sí, bueno, sí se aplaza la discusión que viene, porque la verdad es que acá en el programa somos neutrales, nosotros no competimos por nada, digamos, no estamos ni una papeleta, entonces se aplace o no se aplace, la verdad es que lo que estamos aquí tratando de dilucidar es por qué no se toman las decisiones, sean cuales sean ellas, y por qué no se hace un libro abierto de navegación con la ciudadanía para que todos entendamos por qué las decisiones, que es algo que nos ha faltado hasta acá, que es la gran pregunta, ¿no? ¿Por qué no hay una cifra o unos antecedentes con el libro abierto y saber el lunes 29, mira, estas son las cifras, esto hacemos? Y se hace en comunidad, con un proyecto colectivo, no de un lado o del otro. Eso es muy importante, pero yo sé que la elección le importa a la gente, pero más le importa cómo subsistir en esta pandemia. Diputada Flores, ¿está dispuesto usted a votar a favor del tercer retiro? ¿Le gusta lo de la BIN de la AFC, como le preguntaba Monse? Mira, a ver, la próxima semana nosotros ya estamos en la comisión citados a votar. La verdad, Julio, yo tengo que ser honesta, yo no tengo formada una convicción ahora, ya, porque es complejo el tema, entiendo las implicancias que tiene, porque claro, más allá de que se apruebe este tercer retiro, que tuviera los votos, el gobierno ya anunció que va a ir al Tribunal Constitucional, por lo tanto, y ya sabemos más o menos cuál es la lógica, la jurisprudencia que ha fijado el tribunal en la materia, y lo más lógico, es cierto, es que va a volver a repetir lo del segundo retiro y va a decir que esto es inconstitucional, más allá de los quórums y más allá si es un artículo transitorio, si es un permanente a la Constitución. Se está legislando en torno a materia de seguridad social, y el Tribunal Constitucional en el fallo anterior fue bien claro y dijo que esta era iniciativa exclusiva del presidente de la República. Más allá, insisto, también de que hay mucha gente, más de 3 millones de chilenos que ya sacaron todas sus platas de los fondos, y entiendo que por ahí va un poco la propuesta de Joaquín Lavín en torno a los fondos de cesantía, que yo creo, Julio, que tienen que ser todas propuestas que tenemos que estudiar. El tema mismo de los fondos de cesantía, por supuesto, es una de las propuestas de tantas, pero a mí lo que me da mucha lata, la cuarentena de un buen chileno. No, partió sí, ya, nosotros en la región tenemos comunas hace rato. Es que en Valparaíso tenemos regiones hace hartas. Tenemos que estudiar. No, Sorry, yo estoy de acuerdo, sino, oye, no, pero mira, si esto todo tiene sus tiempos, Julio. Si yo te entiendo lo que tú quieres decir, estoy clara, y hay muchas comunas, efectivamente, al menos en la región de Valparaíso, que llevamos cuarentena hace rato. Pero ¿sabes lo que molesta de esto y lo que yo espero que el gobierno logre revertir y entienda de una vez por todas, se lo venimos diciendo hace tanto rato, es que tanto sea con los fondos de la AFP o con los fondos de seguro de cesantía, principalmente quienes responden son los propios chilenos con su propia plata. Ya sea por una o por otra vía, pero al final es meterse la mano al mismo bolsillo. Entonces, cuando queda plata disponible de los 18.000 millones 12.000 millones, el año pasado, ahora con los 6.000 de ahora millones de dólares son 18.000 en total, pero si el año pasado se gastó cerca de solo la mitad de los 12.000 millones, y hoy día el gobierno está diciendo que va a poner 6.000 millones de dólares más, ¿cierto?, para hacerle frente al tema económico y la ayuda social, ¿por qué no lo hace de una buena vez y de una manera bien generosa? ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenemos que estar pensando fondos de la AFP, la plata de los trabajadores,
fondo, ¿cierto?, de seguro de cesantía, también de los trabajadores, más allá de que el Estado algo aporte, digamos, pero principalmente es la plata de ellos. Entonces, cuando queda plata disponible de la ayuda del año pasado y ahora están anunciándonos que van a poner más plata, ¿por qué no se hace algo más universal? ¿Por qué no se hace algo generoso? Siempre con esta lógica tan hiperfocalizada. Yo he sido súper crítica, ustedes se recordarán, yo voté a favor del segundo retiro, tanto el que hizo como moción parlamentaria como el que hizo el gobierno. Me llevé las críticas muy duras de mi sector, Julio César. Yo sé que a ti te consta eso, porque claro, hay gente que dice, oye, no, te entregaste, que es populista, que en fin, aquí y allá. Pero cuando nosotros entendíamos que finalmente si el gobierno no lo hacía, ¿qué íbamos a hacer? Y lo peor es que el gobierno está de nuevo tropezando con la misma piedra. O sea, una vez más, cuando se puede solucionar y se puede evitar esto y ser generoso y ponerle realmente... Claro, uno agradece lo que se está... Hoy día nosotros estamos en votación a propósito, ¿cierto?, del bono a la clase media, los préstamos, bonos para los transportes, pero claramente es insuficiente. Diputada, lamentablemente esto no lo maneja el azar, lo maneja nuestro jefe, digamos. Esto no es un casino como está de moda, esto claro. No es Joy, lo maneja nuestro jefe y a las 12:25 tenemos que irnos a un corte. Son las 12:27, les pedimos paciencia y volvemos de inmediato. Y con Álvaro Elizalde. Álvaro, el tema de las ayudas universales o ultrafocalizadas, apoyo anual 10%, ¿cómo se podría también llegar a un acuerdo ya? Ya estamos en tarde, pero un acuerdo para quizá ir en ayuda de todos los chilenos. Álvaro. Bueno, Julio César, nosotros desde el año pasado venimos planteando que la ayuda del gobierno ha sido tardía e insuficiente. Y hemos propuesto alternativas. Hemos señalado que Chile tiene capacidad para endeudarse, tiene ahorros y por tanto el Estado puede proteger, lo más importante, debe proteger de mejor forma a las personas. Y ante el accionar tardío del gobierno hemos aprobado hasta ahora 2 retiros del 10% y hemos manifestado nuestra disposición a apoyar un tercero. Pero hemos insistido que lamentablemente el costo de la crisis se está pagando con los recursos de los propios trabajadores. Y por eso nos parece imprescindible que aquí finalmente el gobierno tome conciencia del drama que se está viviendo y el Estado haga un esfuerzo para proteger de mejor forma a las familias, no con estos criterios de establecer sobreexigencia, requisitos que al final nadie puede cumplir, letra chica, y que se traduce que la ayuda no llegue a tiempo y que el drama de las familias chilenas se profundice. Por eso vamos a insistir en la importancia que sea el Estado el que lleve adelante un plan de protección adecuado conforme a las capacidades que tiene nuestro país, porque en caso contrario los trabajadores siguen soportando el costo de la crisis. Y lo más dramático, por ejemplo el caso de los fondos de AFP, es que ya varios millones de trabajadores y trabajadoras afiliados y afiliadas están con saldo cero o con un saldo muy bajo y por tanto un tercer, cuarto o un retiro adicional no les resuelve el problema. Y lo que es más dramático, obviamente eso tiene un efecto en sus pensiones. Por eso nos parece imprescindible que aquí el Estado se haga cargo. Por eso insisto, nosotros vamos a votar a favor de esta iniciativa, pero esperamos que antes de eso el gobierno tome conciencia finalmente, porque hasta ahora no ha tomado conciencia. A ver, Camila, yo creo que lo que ha pasado estas últimas semanas es que el oficialismo tampoco ha estado de acuerdo con las medidas del propio gobierno. Yo no sé en este minuto si están cortados los puentes o no, o si hay alguna posibilidad, como ve usted el movimiento en la moneda, si hay alguna posibilidad que efectivamente el gobierno anuncie otras cosas o retroceda en los anuncios y finalmente llegue a esta asignación directa. Mira, Monse, yo reconozco sí que hubo un cambio, al menos a mí, desde mi punto de vista muy personal, bien positivo con el nuevo ministro de Hacienda. Ya por último, este ministro de Hacienda ha sido un poco más dialogante ya que lo que era el ministro de Hacienda anterior. Por lo tanto, me da la impresión de que efectivamente sí podríamos llegar a tener algunos apoyos adicionales que sean bastante más consistentes, que sean bastante más universales. Ojalá alguna renta que no solamente sea por única vez y por un mes, sino que sea por varios meses hasta que podamos, ¿cierto?, ir saliendo adelante en torno al tema sanitario, que la gente pueda ir retomando sus actividades laborales y ojalá también con un impulso bien fuerte a la reactivación del empleo. ¿Cuántas personas independientes que trabajan día a día
que están sumamente afectadas porque no van a poder salir. En el caso del transporte, yo me alegro que, por ejemplo, exista un bono que fue similar al que se logró el año pasado, que logramos sacar, pero claramente es un bono pequeño y es por única vez. Entonces esto va a seguir claramente, como dice Julio, o sea, se toma una decisión, pero claro, en 14, 15 días más recién vamos a ir teniendo los efectos. Yo tengo la impresión, Monse, de que a diferencia del año pasado, ahora sí podemos lograr más cosas. Por ejemplo, se logró, yo sé que no es la gran panacea, pero por lo menos ya es algo igualmente positivo y igual uno lo agradece, que es un bono también para las personas que tienen rentas vitalicias, ya que siempre habían quedado excluidas de estos apoyos, ¿cierto?, del Estado, y que al menos ahora van a tener también un apoyo, un bono, ¿cierto?, que al menos en algo los va a ir ayudando. Muchos de ellos, claro, tienen sus rentas, nos han bajado sus rentas vitalicias porque son permanentes, pero muchos de ellos, porque son rentas tan bajas, ¿cierto?, sus pensiones, tienen que trabajar. Y son precisamente las primeras personas por su edad que han ido perdiendo su empleo. Entonces, tengo la impresión, Monse, que sí puede ser, y que efectivamente nosotros, oficialistas y todo, pero claramente queremos mayor esfuerzo por parte del gobierno. Camila, este tema es súper complejo, nos quedan 2 minutos de programa, pero no podemos dejar de preguntárselo en 1 minuto cada uno. La Contraloría va a investigar entonces finalmente el fideicomiso ciego de Sebastián Piñera en relación a la denuncia hecha podríamos decir, de un eventual conflicto de interés en el caso Enjoy. En 30 segundos, yo quiero preguntarle cuánto perjudica al gobierno esto. Yo en lo personal creo que lo perjudica harto. Yo creo que mucho. Yo creo que, bueno, primero acá, si es que hay irregularidades o hay siquiera suspicacia, un manto de dudas, se tiene que investigar, y la Contraloría tendrá que hacer su pega, ¿cierto?, y llegar a las conclusiones que se tengan que llegar. Pero el hecho ya, Monse, solo de poner el tema, claramente yo creo que lo perjudica mucho a la figura del presidente, al gobierno mismo. Decir lo contrario sería iluso y defender lo indefendible. Yo lo que espero es que se aclare luego, y ojalá que efectivamente el presidente, el gobierno tengan la razón respecto a su defensa, que han dicho que no existe este conflicto de interés, pero ojalá eso se pueda saldar lo antes posible. Álvaro Elizalde. Bueno, yo creo que la denuncia es muy grave, y además sentaría un precedente en términos de que parece que no hay un fideicomiso ciego, sino que aquí hay un fideicomiso tuerto. Y creo que esto tiene que ser esclarecido, tiene que ser investigado, porque en caso de existir un conflicto de interés sería algo especialmente grave. Es decir, una decisión del presidente de la República en el contexto de la crisis se habría adoptado pensando en sus inversiones y no en lo que es bueno para el país. Entonces creo que esto tiene que ser esclarecido. Me parece muy positivo que la Contraloría haya llevado adelante esta investigación y que esté requiriendo la información a los organismos correspondientes, y creo que una denuncia de esta gravedad tiene que ser esclarecida con una investigación acuciosa. Le agradecemos a los dos. Vamos a la franja electoral, por lo tanto tenemos un poquito menos de tiempo, pero gracias a ustedes por conversar con el programa. Que estén bien. Así es, buen fin de semana, y saludo a todos los chilenos entonces que en este momento están viviendo una estricta cuarentena.